Bueno, chicos, buenas noches. Estamos en la última sesión de la semana 2, si no recuerdo. Ya viernes por fin. Entonces, el día de hoy, como les dije en la sesión pasada, vamos a empezar o vamos a verificar los tipos de variables. Obviamente, antes de entrar a los tipos de variables, hay de ley que hacer un remember o recordatorio de lo último que vimos, que fue los tipos de escalas o niveles y escalas de medición. Entonces, quedamos todos de acuerdo de que tenemos cuatro tipos de escala de medición, que es la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo estas escalas de medición eh, se conjugan con los tipos de variables. Y les he manifestado antes que habían dos tipos de variables. Entonces, denme un segundo, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver los tipos de variables estadísticos, ¿ok? Vamos a ver cuáles son, algo de ejemplos cortos y la diferencia que hay entre ellos, ¿ok? O tal vez solo hasta los ejemplos cortos. Es solo una hora, así que es una sesión súper corta. Entonces vamos y vamos a compartir. Primero ponemos la pantalla grande. Ok, resolvemos, perfecto. Ahora vamos a la pantalla de acá. Y listo. Empezamos. Entonces, chicos, ya sabemos lo que son los niveles de escalas de medición. Ahora tenemos los tipos de variables estadísticos. Entonces nos dice que una variable básicamente es un atributo o una característica que puede variar entre diferentes individuos u objetos dentro de un conjunto de datos. Características propias o características de algo en sí. ¿Ok? Las variables pueden tomar diferentes valores y se clasifican en tipos distintos según su naturaleza o según lo que representan, ¿ok? Comprender los tipos de variables estadísticos es importante porque de esta forma podemos analizar datos de forma efectiva y extraer conclusiones significativas o importantes, ¿ok? O las mejores conclusiones. El primer tipo de variable que tenemos, o hay dos en este caso como les explicaba, es la variable cualitativa y la cuantitativa. Entonces acá vamos a ver cómo se conjugan o cómo se conectan estas variables o tipos de variables con qué, con los niveles de medición. ¿Ok? Entonces vemos. Aquí vamos a ver variables cualitativas, las nominales. Entonces ya sabemos de entrada que la parte nominal se conjuga con quién, con la cualitativa. Nos dice que las variables cualitativas nominales representan atributos o características que no pueden ser ordenadas. Ojo, nos está dando una pequeña pista de que tal vez las ordinales también son partes cualitativas. Ok, entonces no se pueden ordenar o clasificar de forma jerárquica. Son simplemente etiquetas o categorías que identifican diferentes grupos. Un ejemplo de esta variable sería el color de los ojos de una persona, que puede ser azules, verdes, marrones, etcétera. Estas categorías no tienen orden natural. ¿Qué quiere decir? Recuerda que nosotros decíamos antes que eran excluyentes las nominales, pues esto quiere decir que es excluyente. El rojo no tiene nada que ver con el azul, ni con el marrón, ni con el verde. ¿Ok? Entonces son excluyentes las nominales y cooperativas porque solo son una forma, eh, este caso un atributo de. Otro ejemplo podría ser el género, que puede ser masculino, femenino, no binario, color de pelo, rubio, negro, castaño, rojo, y el tipo de sangre, AB, o negativo, positivo, etcétera. ¿Ok? Entonces, variable cuantitativa y además es nominal. Tipo de variable cuantitativa, nivel de medición nominal. En caso de que yo les ponga los ejemplos, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ok, esta variable es cualitativa y a la vez es nominal. Seguimos. Las variables cualitativas ordinales, ¿cuáles son estas? A diferencia de las nominales, estas sí permiten un orden de clasificación jerárquico, ¿ok? De menos a más o de más a menos. Se pueden comparar y ordenar las categorías, pero no se pueden medir distancias. Acuérdense que no hay distancia entre ellas. Un ejemplo es el nivel de satisfacción, que lo hemos repetido en algunas clases, pues, ¿no? Que es el satisfactorio, etc., ¿no? También tenemos otro, que por ejemplo el nivel de educación, que es obviamente en orden, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, posgrado, etcétera. Otro también el nivel del dolor, leve, moderado o severo. Y infinidades más de esas. Todas que tengan orden serían cualitativas nominales.
¿Ok? Son características o atributos. Entonces, también podríamos decir, básicamente, chicos, que, espérenme un segundo, voy a activar la pizarra aquí. Entonces, como para cerrar esta parte que está acá y decir el tipo de variable cualitativa, básicamente cuál es, que son las características o cualidades de un objeto del individuo que expresa palabras, pero no se pueden permitir términos numéricos, ¿ok? Color de cabello, color de ojos, sexo, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso, por eso es cualitativo, porque solo son características de, y no se puede medir. Cerramos la parte de las partes, esta parte cualitativa. Ahora vamos a las cualitativas, que son el otro tipo de variable. Entonces, estas que están acá pueden ser discretas o continuas. ¿En qué se diferencian? Vamos a ver cuál es la diferencia de estas. Entonces, las variables cualitativas para las discretas representan datos que pueden ser contados, diferencia a las cualitativas. Acá se pueden ser contados. Son valores numéricos que pueden tomar un número finito de valores o un número infinito contable de valores. Se puede expresar con enteros y suelen ser resultados de un conteo. Un ejemplo clarísimo de esto es el número de hijos en una familia. 0, 1, 2, 3, 4. No hay medio hijo, no hay 1.5 hijos. Hay un hijo o hay dos hijos. Número de estudiantes en el aula. Por eso es discreto, porque es cerrado. Número de estudiantes en el aula puede ser 20, 40, no 39.5. ¿Ok? No es porque uno es más alto que el otro, va a ser 40, 41 y 42. No, 41.5 o 41 o 40.5 porque hay unos patuchitos. No, es una persona completa. Entonces, por lo tanto, los estudiantes son discretos. Errores de una prueba, 2, 5, 3, no 3.5. Hay errores puntuales. Y número de carros en estacionamiento. Por ejemplo, hay 4 carros, 5 carros, no hay 3.5 carros. ¿Ok? Por eso es discreto. Acá ya hay cálculos numéricos, por eso no es nominal, sino, pero por eso no es cualitativa, sino cualitativa, y es discreta porque el número es cerrado. La diferencia con las continuas es este básicamente, que aquí sí hay 3.5 y 44, 3.44, etcétera. Las variables cuantitativas continuas representan datos que pueden ser medidos y pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, ¿ok? Pueden tomar valores decimales, es la diferencia, y suelen representar medidas o valores que pueden ser divididos entre partes más pequeñas. Por ejemplo, en esto es la altura. Se podría hacer 1.65 metros, 1.72, 1.80, etcétera. La altura de los árboles es otro ejemplo. La temperatura de una habitación, 35.5 grados, ¿ok? O 36.25 grados. Y el tiempo que tarda en recorrer una carrera. Tú dices, me demora 5 minutos con 23 segundos, no 5 cerrados. O sea, podría ocurrir esto. Tal vez lo hago en 2 minutos, pero lo podría hacer también en 1.55 o en 2.30. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que hay básicamente entre estas variables, las cualitativas y las cuantitativas. Cualitativas, características, cualitativas, números. Eso creo que lo sabemos desde el principio, desde que comenzamos a estudiar. Entonces, acá ya lo que vimos hasta ahorita es esto, ¿no? Las cualitativas pueden ser nominales y ordinales, y que las cualitativas, pero cualitativas son las que tienen número ya, y pueden ser discretas o pueden ser continuas. ¿Ok? Entonces, una diferencia básicamente entre estas, vamos a ver, o la principal diferencia entre las cualitativas y las cuantitativas, es que, o básicamente es su resultado final, lo que ellos muestran como resultado. Las variables cualitativas se enfocan en características o atributos, mientras que las cuantitativas en cantidades numéricas. Esa es la principal diferencia, chicos, que una es característica y que otra es número. ¿Ok? Además de que las cualitativas no se pueden medir, mientras que las variables cualitativas sí se pueden medir. ¿Ok? Entonces, variables para quedar súper seguros y cerrar la clase desde el día de hoy y quedar súper concentrados es que las cualitativas son características o atributos, no se pueden medir, y que las cualitativas son numéricas y se pueden medir. ¿Ok? Entonces, chicos, espero haber sido un poco más explícito. Igual tenemos acá información. La clase de la siguiente semana, el próximo martes, terminaremos esta parte que está aquí, y ese día sí tal vez ya hagamos un ejemplo, o por lo menos yo les mostraré cómo diferenciarlo en ejemplos random, y ese día sí les subiré la prueba, porque tendrá que cerrar esta parte de los tipos de variables para que ustedes puedan identificar. ¿Ok? Entonces, chicos,
Que tengan excelente noche, buen fin de semana. Nos vemos el día martes. Si Dios lo permite, no pasa nada. Bendiciones y abrazo para todos.